Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo día de las primeras jornadas de lenguaje musical titulada La enseñanza del lenguaje musical en el nivel superior. Como ingresantes del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, le damos la bienvenida. Yo soy Virginia Manfredi, licenciada en Educación Musical, egresada de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, buenas tardes. Yo soy Marcela Yoko, egresada de la Escuela de Música, también de la Universidad Nacional de Rosario y docente de audioperceptiva de la misma escuela. Nos encontramos en esta oportunidad para escuchar y compartir la exposición del barco de Teseo al lenguaje musical, consideraciones iniciales para la construcción conceptual. Recordamos que esta exposición y las jornadas están organizadas por el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecemos a la dirección y a la Secretaría de Extensión de la escuela por permitir que sea posible. Virginia va a hacer ahora, la presentación de nuestro invitado de hoy. De esta manera, tenemos el inmenso agrado de presentar a nuestro invitado de hoy, Claudio Bazán. Claudio es licenciado, compositor, investigador y docente en música de la ciudad de Córdoba. Comienza sus estudios musicales en la Escuela de Niños Cantores de Córdoba, Domingo Cipolli, y continúa su formación en la Universidad Nacional de Córdoba, obteniendo el título de licenciado en composición musical. Actualmente es profesor titular por concurso de la Universidad Nacional de Córdoba en las asignaturas audioperceptiva 1, 2 y 3, composición 3, y profesor titular interino de composición 1. Realizó estudios de posgrado en investigación educativa, educación virtual y estéticas contemporáneas. Es codirector del grupo de estudios Historia Cultural del Pasado Reciente, Artes, Juventudes y Políticas en una Córdoba en red internacional y director de proyectos de investigación de Beatles, herramientas musicales para el aprendizaje musical y huellas sonoras de músicas latinoamericanas en canciones de rock argentino para construir un repertorio de ejercicios de audioperceptiva.
Es coordinador y organizador de las jornadas de audio perceptiva que se desarrollan en la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2010. Como compositor, estrenó piezas para instrumentos solos y de cámara, música para coro, piezas de electroacústica y para medios mixtos. Recibió menciones y premios en concursos de composición musical nacionales e internacionales. Es autor del libro Audio Perceptiva, enseñar y aprender música en el siglo XXI. Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a Claudio. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí, para no robar más tiempo, dejamos la palabra a nuestro invitado, que nos compartirá la exposición, como dijo Marce hace un momento, del barco de Teseo al lenguaje musical. Consideraciones iniciales para la construcción conceptual. A los y las participantes proponemos que vayan tomando nota de sus dudas, preguntas, que se planteen, ya que al finalizar se va a abrir un espacio donde podrán ser respondidas. Y también que en el chat encontrarán un link, ese link es de asistencia, por si quieren recibir su certificado. Obviamente no es obligatorio, pero el que lo quiera recibir, se aprieta el link y ahí viene el formulario. Bien, le cedemos la palabra a Claudio para dar inicio a este segundo día de estas primeras jornadas. Por este espacio, y quiero dedicarle esta charla a mis estudiantes, tanto de antaño como los actuales, porque son los estudiantes los que nos enseñan todo lo que sabemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El mito, relatado por Plutarco, nos dice que el barco en el que Teseo y su tripulación viajaban desde Creta hasta Atenas se fue rompiendo y fue siendo reparado durante décadas hasta el punto que la totalidad de la nave había sido reemplazada por piezas nuevas. Teniendo en cuenta el largo proceso de transformación, ¿ese era el mismo barco con el que Teseo comenzó su viaje o había sido sustituido por otro? Esa paradoja la podemos trasladar a este ámbito del lenguaje musical, porque cuando hablamos del lenguaje musical, ¿de qué estamos hablando? Ahora les voy a compartir para que escuchen una música que van a tener que prestar mucha atención porque va a sonar muy suavecito, porque es para justamente eso, prestar atención y pegar la oreja al parlante por unos minutos. Vuelvo a reiterar la pregunta de hace un momento. Cuando hablamos del lenguaje musical, ¿de qué lenguaje estamos hablando? ¿Acaso del mismo lenguaje que dominaba Mozart en su época? ¿O es el lenguaje de Claude Debussy? ¿O el lenguaje que usaba Claude Debussy, el mismo de Amadeus? ¿Y el lenguaje musical de Radiohead es heredero de las convenciones estéticas del siglo XVIII? Tratando de encontrar alguna punta de este entreverado ovillo, iniciaremos la construcción de una posible cartografía en este universo denominado lenguaje musical. Algunos tópicos nos van a servir como una brújula para este recorrido. Por lo menos vamos a tratar de ir entendiendo de qué se trata esto de los lenguajes o el lenguaje. Y estos tópicos son los siguientes: lenguaje versus lenguajes, qué es conocer en música, un mundo de excepciones o la cárcel de las definiciones, caminos posibles, redes solidarias, y narrar algunas experiencias que realizamos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Julio Mendívil es un reconocido etnomusicólogo que sentenció en su último libro, que está en contra de la música,
el concepto de música se pone en jaque y el genial de planteo de Julio es el siguiente. ¿Por qué pensamos la música en singular? En primer lugar, entender qué cosa es la música no es sino mera convención social, ya que no hay un consenso en el mundo sobre lo que es la música. Por ejemplo, un grupo étnico de Nueva Guinea dice que música es aquella que producen los pájaros en la copa de los árboles. Para otros grupos culturales de Kenia y Uganda, dice que la música incluye la danza y el toque de tambores. Entonces, las sinfonías de Haydn no son música. Para los grupos quechuas de los Andes, música es el rumor de los ríos, el viento y otros fenómenos naturales, desplazando al ser humano como productor de música. También encontramos grupos culturales donde hacen actividades sonoras que dicen que no son música, pero para nosotros suenan como música. Por ejemplo, أشهد أن لا إله إلا الله. el Adán, o la llamada a la oración, es una fórmula que se utiliza en el Islam para convocar a los fieles a la oración obligatoria. Usualmente la recita una persona desde la mezquita. Bueno, para ese grupo cultural, para esa religión, eso no es música. A nosotros nos suena una melodía y para ellos ese es un llamado a la oración. Música es todo aquello reconocido como tal por un grupo humano determinado y no es un canon universal, normativo y excluyente. Es por eso que debemos pensar las músicas así, en plural, sin distinciones valorativas de ningún tipo. Y vamos a seguir ese mismo razonamiento, ese mismo argumento, para poner en cuestión el concepto de lenguaje musical. Se da por sentado que existe un lenguaje musical y no muchos lenguajes musicales conviviendo de manera sincrónica. Y tenemos la evidencia adelante de nuestros ojos, o mejor dicho, delante de nuestros oídos, y si pensamos que existe un único lenguaje musical, este universo que nosotros llamamos música se va a volver un lugar muy extraño, muy distópico y un lugar sin sentido. ¿A dónde quedaron las escalas que nos enseñaron, los acordes, los compases y las texturas? No podríamos hacer encajar en esta canción que acabamos de escuchar ninguna de las definiciones que estudiamos en los primeros años de nuestros estudios formativos académicos y que proceden de una teoría musical muy difundida. Pasa lo mismo con los códigos de escritura. Lo que estamos viendo son 4 partituras diferentes. Una partitura de jazz, que si la vemos escrita y escuchamos lo que está sonando, vamos a ver que hay una discrepancia. Y después tenemos a la izquierda abajo un fragmento de una obra de Penderecki para cuerdas, muy famosa de los años 60, ya tiene más de 50 años esa partitura. Arriba a la derecha un fragmento de una composición de un compositor argentino norteamericano, Marcelo Toledo, y abajo a la derecha una tablatura, fíjense que tiene 6 líneas, es una tablatura para laúd del barroco. Tratemos de leer eso con los códigos que nos han enseñado de música y ninguna de estas obras nos va a resultar familiar ni fácil de poder comprender. Ante tanta evidencia, tanto sonora como visual, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, no entrar en pánico aún. Saber que es posible enseñar lenguaje musical aclarando específicamente a qué tradición estamos aludiendo y si es posible mencionar aquellas otras que estamos dejando afuera. Saber que es prudente y es muy sano hacer un recorte en los contenidos para abordar, porque hay muchos otros que no van a resultar significativos en el contexto educativo donde estoy trabajando. Explicar que hay lenguajes, algunos muy particulares. Por ejemplo, el compositor francés Olivier Messiaen escribió un libro titulado Técnica de mi lenguaje musical. O sea, es de él, no es de nadie más. Y saber que las definiciones que compartimos forman parte de un mundo musical y que no podemos utilizar esas definiciones tratando de adaptarlas a otras tradiciones y técnicas. Esa visión es fundamental. O sea, no transferir definiciones de un lenguaje musical a otro.
Por todo esto es que debemos hablar de lenguajes musicales, así en plural. Hasta en la música llamada culta, erudita o de tradición académica, hay muchos lenguajes musicales diferentes, que se corresponden a épocas, a estilos, a lugares, a convenciones específicas de una tradición. Y si sumamos las tradiciones folclóricas, populares y de todas las regiones del mundo, la cantidad de lenguajes musicales que coexisten en la actualidad son innumerables. Es por eso que este primer tópico que hablaba de lenguaje versus lenguajes es para tratar de entender que no estamos trabajando con un solo lenguaje musical, sino que tenemos que advertir que existen múltiples lenguajes y tenemos que decidir con qué lenguaje vamos a trabajar. El segundo tópico es ¿qué es conocer en música? Es una pregunta fundamental para todos los docentes. ¿Qué es conocer en música? ¿Qué significa conocer en música? Para acercarnos al concepto de qué significa conocer en música, debemos abordar otras ideas que se van relacionando. En un mundo globalizado, en donde existe mucha información disponible, de muchas procedencias distintas y en muchos formatos, y también con muchos tipos de complejidad, es importante saber que la información no es conocimiento. La información es la base del conocimiento, pero tampoco lo garantiza. Además, el valor de la información es relativo, porque tenemos que comprobar que esos datos sean correctos. No sabemos si realmente son correctos o si tienen un valor absoluto o no. Esa información en realidad tiene un valor relativo. No sabemos de qué fuente la hemos sacado. En el universo musical, además, no hay un corpus conceptual unificado, como tampoco existe un único libro o un único diccionario que sea considerado referente único e indiscutible. Es por eso que debemos elaborar nuestro propio corpus conceptual lo más completo posible, verificando fuentes, autores, cotejando conceptos, definiciones que no excluyan expresiones y tradiciones musicales de otra índole. Por eso, el saber se define comúnmente como un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Esto se aplica perfectamente al mundo musical. Saber música implica tener conocimientos variados, amplios y profundos, lo cual dista completamente de solo poseer información. Es por eso que es oportuna la pregunta: ¿qué es conocer en música? Conocer en música implica un saber integral e integrado a prácticas, conceptos y experiencias significativas que ayudan a construir una importante memoria sonora musical y le permiten a un músico profesional desempeñarse eficazmente en sus labores. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo me considero experto en escalas. ¿Qué significa que yo soy el mejor, el Messi de las escalas? Significa que las tengo que saber cantar. ¿A cuántas? A todas. Las tengo que saber tocar en instrumentos. Las tengo que poder reconocer auditivamente y en partituras. También tengo que conocer la parte teórica y conceptual de las escalas. También tengo que poder improvisar y crear música con esas escalas. Y además debería poder reconocerla en melodías y de diversos tipos de contextos texturales. Y solo el conocer nos va a permitir percibir. La percepción es posible solamente con conocimiento. Y en música, el conocimiento se logra a través de experiencias significativas y conceptos claros. Resumiendo, el conocimiento musical es saber hacer y saber escuchar. Solo percibimos lo que conocemos. Nuestra práctica docente debe centrarse en ese concepto. Solo percibimos lo que conocemos. Acá, en esta diapositiva, van a ver 3 pulmones. Hay gente que puede pensar que es un ángel, son alas, o puede ser un pescado, puede ser cualquier cosa. Los que no somos expertos médicos o radiólogos no vamos a entender esas imágenes. Nosotros vemos manchas, los que no somos médicos, pero un experto, un médico, percibe información significativa y es capaz de decir, en el pulmón más oscuro
ese está sano. El del medio es un fumador y el otro tiene COVID, pero solamente lo va a decir alguien que sabe. Fíjense la distinción. Nosotros estamos viendo lo mismo que el médico, pero el médico percibe. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Para percibir hay que conocer. Lo mismo pasa en la música. Por eso esta pregunta, ¿qué es conocer en música? Es fundamental. Construir la percepción en música es fundamental porque las personas músicas interactúan con lo sonoro en diversos ámbitos del hacer. Los instrumentistas, los directores de coros y orquestas, compositores, educadores, investigadores, improvisadores, etc. Siempre necesitamos la percepción musical y el desarrollo de la misma va de la mano de la construcción de conocimiento musical significativo. Ahora entramos a otro de los tópicos, que es el mundo de las excepciones o la cárcel de las definiciones. Tremendo título que le puse a este tópico, porque yo pensaba lo siguiente: cuando entramos al mundo de las definiciones, nos encontramos en un terreno que consideramos seguro, incuestionable y luminoso. Pero es tan así. Veamos vamos a leer dos definiciones de pulso, uno de Wikipedia, que nos dice: el pulso en música es la unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Yo pensaba que eran los relojes, pero bueno. O un termómetro. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales. Eso dice Wikipedia, de pulso. El diccionario enciclopedio de la música, también llamado Diccionario Musical de Oxford, que es mejor, obviamente, que Wikipedia, ¿sí? ¿Quién va a cuestionar al Diccionario Musical de Oxford? Nos dice: el pulso es un término usado en ocasiones como sinónimo de tiempo, con referencia a la unidad rítmica del compás. Sin embargo, es posible hacer una distinción entre ambos términos. Por ejemplo, puede decirse que un compás de 6/8 o 6 octavos, como le llama mucha gente, tiene 6 pulsos, pero solo tiene 2 tiempos. Chao. Listo, terminamos acá. Quiero que escuchemos. Bien, estábamos escuchando música tradicional de Bulgaria, donde el pulso era el siguiente. No sé si lo van a poder escuchar si yo lo palmeo. Estoy marcando el pulso. Si definimos como Wikipedia al pulso, esta música búlgara sería una excepción, porque no encajaría dentro de esa definición que divide el tiempo en partes iguales. Acá hay algo que no suena igual. Y si afirmamos que el pulso es como lo describe el diccionario de Oxford, nos vamos a encerrar en la cárcel de las definiciones. Solamente nos permite ver un cuarto muy pequeño, dejando el verdadero mundo musical por fuera. Esa es la cárcel. Una definición que solamente nos permite ver un conjunto muy pequeño de cosas y lo demás está en el mundo real, como esta música que acabamos de escuchar. La música búlgara tiene justamente una cuestión con la pulsación. Los pulsos no son regulares. Los pulsos no son regulares. Dos compositores de comienzos del siglo XX, Béla Bartók y Zoltán Kodály, crearon música de tradición llamada académica, donde podemos encontrar referencias directas a estas tradiciones balcánicas en sus partituras. Por ejemplo, si ustedes advierten en la parte de arriba de la partitura, van a ver que hay una negra con punto, una negra y una negra con punto. Ese gráfico que nos está poniendo Béla Bartók en estas 6 danzas que puso él, 6 danzas en ritmo búlgaros, ya nos estaba dando la pista de que los pulsos no eran regulares, que había un pulso distinto. El pulso central era breve en relación a los otros dos. Generalmente las proporciones no son tan exactas, pero bueno, Béla Bartók lo que trató de hacer es ajustarlo a una manera, a una forma de escritura que se pueda tocar, que lo pueda tocar un estudiante de piano. Es por eso
que debemos buscar claridad conceptual y precisión terminológica, procurando que nuestras definiciones no sean excluyentes ni las pensemos como un canon universal. En el libro que edité este año, que se llama Audioperceptiva, la definición que hago de pulso es la siguiente, y es una definición que todavía es perfectible, que le podemos seguir pensando. El pulso es una estructura rítmica que generalmente es regular, recurrente y organizadora de otros planos temporales compositivos. En la música de tradición europea occidental, el pulso es una recurrencia regular, pero en otras tradiciones musicales existen los pulsos irregulares. Como verán, trata de no ser excluyente, trata de no dar un canon universal, sino de orientarse de acuerdo al estilo, la época y el lugar donde el pulso actúa de una determinada manera. Definiciones no excluyentes y que permiten vislumbrar otros horizontes de posibilidades y siempre situadas contextualmente. Yo creo que ese es el camino. Pero justamente ahora, ¿por dónde empezamos? Una de las posibilidades es crear redes solidarias. ¿Qué es una red solidaria? A toda terminología musical que conocemos, en primer lugar, la tenemos que poner entre paréntesis. El compás es tal cosa, entre paréntesis. La blanca dura, entre paréntesis. El acorde es tal cosa, todo lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Qué significa poner entre paréntesis todos los conceptos y todas las ideas que tenemos? Significa que vamos a explorar, vamos a indagar, vamos a investigar diferentes perspectivas teóricas sobre dichos términos. Hay excelentes teóricos que nos ofrecen sólidas definiciones para cotejar nuestras concepciones. Otro paso es armar unidades temáticas que permitan interrelacionar conceptos y definiciones. Por ejemplo, ritmo. Y dentro de ritmo, dentro de esa caja que yo llamo ritmo, meter todo lo que haya de ritmo. Entonces, a partir de ahí, empezar a interrelacionar conceptos, definiciones y también indagando, explorando, investigando perspectivas teóricas sobre esos conceptos. Dentro de cada unidad temática hay muchas definiciones, algunas muy globales y otras muy precisas, muy particulares. Escuchemos. La música es un fenómeno complejo, en donde interactúan múltiples parámetros, las rítmicas, el tempo, la escala, el centro tonal, registros, timbres, texturas, dinámicas, articulaciones, estilos, etc. En el ejemplo que acabamos de escuchar, podemos hablar de todo eso, pero lo que estaría bueno es hacer un foco, un zoom en alguno de esos parámetros para poder entender qué está pasando. Lo que llama particularmente la atención en este ejemplo es la textura. ¿Era un flautista o varios flautistas los que estaban tocando? En realidad, era un solo flautista que iba ejecutando una melodía. Ustedes saben que la flauta, una flauta traversa, no es un instrumento armónico, ni es un instrumento que sea susceptible a estar poseído para que hable 2 o 3 lenguas simultáneamente. Pero en esta textura, este tipo de textura que acabamos de escuchar, no suena a monodia, no suena a una monodia, ya que se perciben distintos tipos y distintos planos. Entonces, deberíamos tratar de definir qué está pasando con esta textura. Esta textura se denomina polifonía oblicua. Es la resultante de diversos factores sonoros que configuran un campo sonoro tensionado entre lo monódico y lo polifónico. La polifonía oblicua surge a modo de una ilusión sonora. Una sola cosa, una sola línea melódica que parecen varios planos, y hay otros tipos de polifonías donde hay varios planos que parecen una sola línea. Este caso de polifonía oblicua se denomina tipo 1 y es un único plano melódico que se tensiona lo suficiente para configurar varios estratos sonoros diferenciados. Esos estratos no se encuentran superpuestos temporalmente, pero la rápida alternancia por los cambios de registro, el timbre e intensidad y también las articulaciones van dando lugar a esta configuración compleja. Vamos a escuchar otro caso de lo mismo, a ver si lo podemos visualizar mejor.
Bien, de todas maneras, con la definición no alcanza. Yo les dije que esta era una polifonía oblicua del tipo 1. Para que alcance y para que sepamos que es una polifonía oblicua de tipo 1, hay que experimentarla. Hay que conocer criterios perceptivos auditivos. Hay que crear, hay que ver partituras. Una red solidaria de colegas, de estudiantes, investigadores, músicos, se puede reunir para comenzar a construir un corpus extenso y profundo de conceptos musicales. Esa construcción es altamente significativa porque se relaciona con la comunidad musical que se compromete con esa tarea. Es la base de excelentes procesos de enseñanza y de aprendizaje. Yo recuerdo cuando empecé mi tarea docente en el año, pero estoy hablando 1988, yo era estudiante y era docente de audio perceptiva en ese momento. Un grupo de estudiantes, docentes y musicólogos nos juntamos para armar un glosario. Y a ese glosario lo llamamos Pequeño Colejuncito Ilustrado. Esa tarea fue tan excelente que me marcó de por vida. Actualmente se sigue utilizando ese pequeño colejuncito ilustrado como material de consulta en varias instituciones de nivel superior y es material también del ingreso a nuestra facultad. Fíjense lo importante que es. Y todas las prácticas que tuvimos, tanto docentes de enseñanza como de aprendizaje, estaban sustentadas con un material conceptual y teórico concebido por un grupo de docentes que pertenecíamos a una institución. Para finalizar este pequeño recorrido rapidísimo, para entender algunos de estos tópicos que nos van a permitir tomar una idea de por dónde tenemos que ir para empezar a construir conceptualmente, les voy a contar algunas experiencias que realizamos en la Facultad de Artes de la UNC. Pero primero vamos a escuchar, después volvemos a estas experiencias. Quiero que veamos un video y quiero que lo vean completo porque vale la pena. Peta pleplete, pricipleta, priplita, pletripletipleta, peta pleplete, pricipleta, priplita, pletripletipleta, peta pleplete, Scherzo ceglite, scherzo ceglite, otro titolo dormirti, otro titolo dormirti, scherzo ceglite, scherzo ceglite, otro titolo dormirti, otro titolo dormirti. peta pleplete, pricipleta, priplita, pletripletipleta, 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 peta pleplete, pricipleta, priplita, pletripletipleta. Scherzo sì, scherzo ceglite, scherzo sì, scherzo ceglite, otro titolo dormirti, scherzo sì, ceglite, scherzo sì, ceglite, otro titolo dormirti, otro titolo dormirti.
Bien, les paso a contar algunas de las experiencias que realizamos en la Facultad de Artes, con las cátedras en las que estoy a cargo. Soy el docente titular de Audio Perceptiva 1, Audio Perceptiva 2 y Audio Perceptiva 3. Audio Perceptiva 1 es una materia anual que trabajo con un equipo docente extraordinario, Leandro Flores y Juan Martín Álvarez, y también tengo ayudantes que son estudiantes y un adscripto. En esa cátedra de audio perceptiva que es anual, trabajamos con músicas de todos los géneros y estilos. No nos centramos en ninguna en particular. Trabajamos con folclore, con rock, con cuartetos de cuerda y cuartetos de la mona, con música sinfónica, música coral, música para piano, música de cámara. Vemos un repertorio muy amplio y sin ningún tipo de valoración. Se trata de justamente de decir que todo es válido para estudiar música y trabajamos siempre, los ejercicios son con música real. Todos los ejercicios que hacemos y todos los entrenamientos y todas las prácticas siempre las trabajamos con música que existe en la realidad. No elaboramos un material que sea distinto al de lo que está sonando en las músicas que son habituales en un ingresante de un primer año en la universidad. En segundo año, en audio perceptiva, es una materia cuatrimestral. Trabajamos con músicas del siglo XX y siglo XXI, básicamente, pero centrados en tres recorridos. Uno, la música académica de comienzos del siglo XX, compositores como Stravinsky, como Messiaen, como Schoenberg, como Varese, como Charles Ives. También todo lo que tiene que ver con el audio perceptivo y la construcción del lenguaje musical con esos compositores. Pero también abordamos músicas folclóricas del mundo, música de Japón, música de Israel, música de Grecia, música de Bulgaria, músicas argentinas, músicas de Latinoamérica, y también abordamos todo lo que es rock, pero un rock un poco más avanzado, por ejemplo, el rock progresivo. Trabajamos con King Crimson, con Radiohead y otros grupos que son mucho más complejos para poder entender qué está pasando a nivel lenguaje en esos grupos. Y en Audio 3 ya vemos experiencias mucho más complejas. Este dúo que acaban de escuchar era de Audio 3, donde ponen en práctica todo lo que hemos visto en los años anteriores. Los chicos, para hacer ese trabajo, en primer lugar tuvieron que transcribir una música original de Bulgaria, hacer la adaptación para su dúo y después grabar la propuesta. Y fíjense que hay texturas, hay escalas, hay rítmicas y hay un montón de otras cuestiones, otros parámetros que están puestos en juego y que los chicos conocen a fondo conceptualmente, porque lo hemos trabajado, lo hemos vivido, lo han experimentado, han creado, han improvisado. Entonces, no es solamente tocar sin saber que están tocando. No, lo que están tocando lo conocen, saben de qué es y pueden explicar con mucha claridad qué está pasando en cada uno de los planos y en cada uno de los parámetros, porque conocen el lenguaje musical ese a fondo. Bien, esto era un poco para compartir con ustedes estas experiencias y tratar de ahora de hacer una síntesis de lo que fue esta charla. En primer lugar, entender que no existe un lenguaje musical, sino que estamos conviviendo con múltiples lenguajes. El lenguaje del jazz, el lenguaje del folclore, el lenguaje de la etnomusicología, el lenguaje del barroco, que es distinto al del postromanticismo, el lenguaje de los compositores espectralistas. Entonces, entender eso es un primer paso. Hablemos de lenguajes. El segundo paso es tratar de entender qué significa conocer en música. Si nos hacemos esa pregunta, ¿qué es conocer en música?, vamos a entender que la percepción es fundamental y que para percibir hay que conocer. Y tenemos que justamente generar conocimiento. Y cuando estamos generando conocimiento conceptual también. Pero en música es fundamental el saber hacer, que implica múltiples tareas, y el saber escuchar. Si no escuchamos, estamos sin una de las patas fundamentales de nuestra tarea como músicos.
Otro de los tópicos que hemos recorrido en la charla de hoy es el mundo de las excepciones o la cárcel de las definiciones. ¿Qué quería decir con esto? Que generalmente cuando doy una definición, después escucho algo, me trae un estudiante una música y me dice, ¿y esto qué es? Ah, esa es una excepción. No, no es una excepción, es que mi definición está mal. Debería poder contemplar esas otras posibilidades, ¿no? O la cárcel de las definiciones, ¿no? Que me permiten ver un mundo muy pequeño, una cárcel, y el mundo verdadero está por fuera de esa cárcel. Mencionaba como un camino posible las redes solidarias. Eso es lo que yo propongo y lo que le vengo a proponer. Ponerse a trabajar en grupos, en conjuntos, para armar un corpus conceptual que ustedes consideren que es muy sólido, que está atravesado por múltiples miradas, por múltiples autores, musicólogos. Y bueno, si no tienen, y uno dice, bueno, estoy medio perdido, estoy solo en el campo, bueno, les vamos a dejar mails. Hay docentes acá que están dentro de esta charla, que son de primer nivel, que pueden aportar autores, podemos aportar justamente gente que está dentro de esta misma búsqueda que todos nosotros, los docentes de audio perceptiva. Les quería comentar que saqué mi libro de audio perceptiva a fines de mayo en versión digital y ahora a fines de octubre sale la versión papel y el que esté interesado, porque están todos estos conceptos que hemos hablado, están en ese libro, me pueden escribir a mi mail, que figura acá en la pantalla. Y ahora sí, viene la parte más linda, más interesante de esta charla, que es que dialoguemos, que podamos hablar, que me hagan preguntas y podamos ver de contestar algunas de esas preguntas. Desde ya quiero agradecer a Virginia en primer lugar, que fue la que se conectó conmigo, y a todo el equipo de este grupo de estudio, porque para mí fue un placer enorme poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, Claudio, realmente muy interesante. Yo la verdad que disfruté muchísimo, particularmente las audiciones. Muchas gracias, realmente. Y sí, claro, tenemos algunas preguntas que fueron dejando los asistentes a lo largo de la conversación. Si les parece, vamos a ir enunciándolas para ir evacuando esas dudas. A ver, Vir. Antes de pasar a las preguntas, Marce, ¿te parece que Sí. contemos un poquito que nos acompañan gente de Marindia en Uruguay, de Santa Fe, de La Pampa, de Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Chubut, San Luis, Misiones, Córdoba? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutar de esta charla. Y bueno, y ahora sí le demos lugar ahí a las preguntas y un poquito a la discusión ahí. Bueno, una de las primeras preguntas podría ser, una de las que enviaron, ¿no? Dice, si las prácticas de enseñanza en la cátedra amparan o tienen en cuenta todos los modos de conocer la música. Un poco, Claudio, vos ya venías charlando justamente sobre esto, ¿no? Te la repito, las prácticas de enseñanza en la cátedra amparan o tienen en cuenta todos los modos de conocer la música. Mirá, si te digo que sí, te estaría mintiendo, porque es muy difícil poder hacer eso. Tratamos de ser muy abarcativos con las experiencias que tratamos de brindar a los estudiantes. Eso sí, no solo las experiencias me refiero a las prácticas, a las actividades, a los tipos de música que vamos a escuchar. Nunca decimos esta música vale, esta no vale. Todas son válidas, desde tangos que hemos escuchado, cuartetos, rock, folclore y música de películas, música de todo. Entonces, no ponemos los gustos. Una de las sentencias que tengo yo en audio perceptiva es, a los gustos personales, para poder aprender, los tengo que poner entre paréntesis, los tengo que poner en el freezer, porque si no, el gusto es una pared, es como un filtro, no me deja pasar información de las cosas que yo no me gustan. Y yo para aprender tengo que dejar pasar información, ¿sí? Entonces, los gustos, y en música vivimos con gustos, ¿sí? Entonces, nos gusta tal cosa, no nos gusta tal otra, pero para aprender tenemos que dejar nuestros gustos un ratito al lado. Perfecto.
Bien, aquí hay otra pregunta que un poco está relacionada, que dice, ¿qué estrategias utilizan en la cátedra para tener en cuenta los territorios musicales de los estudiantes? Sí, en realidad nosotros, yo comentaba en off, hablaba con Marcela y con Virginia y con Cecilia antes de empezar la charla y les comentaba que en el ingreso a primer año tenemos un número entre 300 y 400 estudiantes. Conocerlos es muy difícil. Obviamente que a medida que van pasando los años, en segundo año y en tercer año yo ya los conozco y los conozco mucho y conozco qué